buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Políticas Públicas está en el aire. Un programa producido por el doctor Andrés Enríquez. Hoy, 13 de mayo, señores, con un calor que emula esos meses de agosto de grandes sequías, con años de grandes sequías, pues este mayo parece ser que va a ser caluroso y nada, tomen mucha agua, trate de mantenerse fresco, cójalo con su avena, porque a cualquiera le da un Baltrí. A alguien que yo sé que no le va a dar un Baltrí porque él lo coge suave, aunque usted lo vea a veces que se sube un poquito, es nuestro compañero Ricardo Santinera. Mi hermano y amigo Manuel Rojas. Amigos, gracias por el favor de su atención. A mí me encanta siempre compartir set con Manuel, este plató, porque además de que tiene todas las cualidades y todas las características de una persona conocedora, preparada, culta, manejador de cualquier tema, a mí en lo particular siempre me halaga y me hace sentir como que todo lo que dice humildemente de mí, yo me lo creo que es verdad. Es verdad, nada. Es verdad. Yo no soy adulador ni soy tumbapolvo, sí. no. Yo Señores, no. oye, si hay una cosa que me caracteriza, la gente que dice que yo soy muy directo. No, es verdad. Y tú y yo somos... Y que yo que la dejo caer. El afecto y el cariño, que no quita que muchas veces no estemos de acuerdo. A veces no es bueno, porque a veces uno le suelta, yo soy de la tipo de persona que a la gente se le tira su ráfaga de una vez así. No, pero tú tienes la suficiente capacidad para en el ambiente que sea manejar eso sin ofensas. Pero a veces la gente que no le gusta que le digan sus verdades. Mira, tú sabes que tú dijiste algo muy bueno. Eso depende. En la vida pasan muchas cosas, muchísimas situaciones. Todo depende como el que las recibe, depende cómo las interprete. Ahora, pero también reaccione. Ricardo, porque a veces hay verdad, a uno le dicen sus verdades a veces que tampoco uno no las recibe bien, porque tampoco me voy a exhibir, ni que no, que yo, a veces a uno le tiran sus verdades que tú dices, oye, pero qué agrio fue fulano conmigo. Claro. Y después cuando tú lo dices, que es verdad. Pero lo que él dice es verdad. Me pasé. Pero me dolió. Sí, no. Pero te digo que... A veces pequeño me tira uno y digo, ya. En la vida. Pequeño, ¿verdad? Y después yo digo, pero es verdad lo que él dice. Mira, pero en el momento, ¿verdad? Yo he aprendido, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos meses, para que tú veas, aún así, a esta edad de mi vejestud o juventud, como usted quiera llamarle, que la vida siempre va a estar llena de situaciones, buenas, malas. Todo va a depender de cómo usted las perciba, cómo usted reaccione y cómo usted se comporte en función de esas situaciones que la vida nos va a traer en el día a día, en todos los aspectos. En todos. Laborales, económicos, personales, familiares, amorosos, hasta de soledades. Políticos. Porque a veces usted en su soledad, por lo regular la gente muy inteligente siempre tiene unos espacios de soledad. ¿Tú estás hablando de mí? Las personas que son muy inteligentes tienen sus espacios de soledades y en esos espacios de soledad también tienen sus conflictos internos. Claro, no. Porque todo no es color de rosa. Pero mira, yo mismo, y esto voy a hacer una indiscreción, yo mismo estoy viviendo hace un tiempo esta parte, en términos físicos, solo. Estoy viviendo en mi apartamento solo, y en principio era difícil, ¿verdad? Pero la verdad es que, caramba, gracias a Dios, Dios sabe lo que hace, aunque uno no sepa. Me he encontrado conmigo mismo en muchas situaciones y he tenido mis conflictos conmigo mismo, como tú señalas, en esos momentos de soledad. Pero bueno, hoy es martes 13 de mayo del 2025. Para los entendidos en esos aspectos medio oscuros, ¿verdad? Diríamos martes 13, pequeño, y amigos que nos ven, gracias por el favor de su atención. Un saludo desde aquí a la diáspora dominicana, donde quiera que se encuentre, especialmente en mi parte, en los Estados Unidos, que siempre recibo muchas informaciones, saludos y todo a través de mis redes sociales personales. Saludos desde aquí a los amigos que viven en los Estados Unidos y a los dominicanos, y dominicanas que vivimos aquí. Gracias por el favor de su atención. ¿Qué tenemos hoy? Hay muchas cosas, pero ¿qué tenemos? Mira, muchas cosas, hay muchos temas, pero una de las cosas que está en el tapete es lo que hablábamos la semana pasada, que decíamos que este tema va a durar unos buenos días, porque cuando son leyes que se contraponen y que mucha gente entiende que lacera su derecho, que vulnera libertades, que vulnera derechos fundamentales, pues entonces a veces como que es difícil. Ayer estuvimos con el presidente como cada lunes
acompañándole su propuesta de la semanal. Nunca me han invitado a mí a la semanal. Sí. No, porque esto es en vivo y somos transparentes. Vamos está bien. Vamos a gestionar el permiso. Perdón, la invitación. Las dos cosas. Pues sucede que ayer se tocó el tema y le preguntaron al presidente. Y buscamos nosotros, que siempre tratamos de buscar, ¿verdad?, los orígenes de las cosas, ajá, porque siempre decimos, señores, si una bala tardase 5 o 10 años en impactar a un individuo y lo mata, el que la disparó no tiene responsabilidades penales, porque sucedió después, ¿verdad? Entonces una bala al aire, sí, un tiro al aire, ¿verdad? Si la bala cae en 10 años no tiene responsabilidades, ajá, pero sí tiene responsabilidad. Entonces, claro, eso sucede en muchos eventos de la vida, en los eventos educacionales, eventos de seguridad ciudadana, muchísimas cosas, ajá, que los resultados se ven a largo plazo. Y sobre todo del Estado. Sí, porque las políticas públicas, hay políticas públicas que se ven de inmediato, otras se ven a corto plazo, otras solamente usted puede ver los resultados. Para saber si el plan decenal de educación fue bueno o malo, hubo que verla después que pasó la primera jornada de los 10 años. Y el nombre lo dice, decenal. Decenal. Entonces, hay naciones que hacen sus proyectos. China hizo un proyecto a 50 años. ¿Taiwán? Taiwán hizo un proyecto a 50 años. ¿Israel? Entonces, porque la gente lo ve ahora. Vietnam. La gente lo ve que Taiwán es una gran potencia tecnológica, microchip y todo eso. ¿Y las Coreas? Pero Taiwán, Corea del Sur. Taiwán en los 80 y principios de los 90 y mitad, un producto, cuando decían eso hay taiwanés, era sinónimo de mala calidad, era de carabelita, como se dice en los talleres, porque los productos eran malos. Claro. Ellos lo consiguieron de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar por muchos procesos. Entonces, no, pero establecieron un plan de desarrollo, como tú señalas, perdóname, a 10, largo 15, plazo, 20 años, pero entonces, con un seguimiento sin banderías políticas. Hoy ustedes ven que Taiwán es una gran potencia. Y una continuidad del Estado. Usted dice, no, porque los que dirigen hoy Taiwán han llevado eso. No. Los que llevaron eso fue un conjunto de seguimiento que con los que comenzaron fue los que tuvieron el trabajo mayor, porque tuvieron la visión de ejecutar un plan que se diseñara a largo plazo. Ahora, si usted saca cualesquiera de los eslabones, ¿verdad?, que ajá, tuvieron esos procesos, se cae el sistema. Ajá. Porque eso tiene que ser un asunto de continuidad. Por eso digo que eso es cuando realmente en los estados democráticos y que tengan un plan objetivo para el bienestar del pueblo en general, la continuidad sin importar el color de partido que gobierne en un momento dado, la continuidad del Estado, sobre todo en políticas públicas, de este tipo a nivel de educación, de salud, de desarrollo, de agricultura, o sea, todos los sectores que realmente inciden directamente en la vida nacional para el mejoramiento de esa misma calidad de vida, por lo general, Manuel, por lo general, son a largo plazo. Por eso a veces critico que cuando un país cambia de gobierno, ya sea de partido y hasta en el mismo partido, cuando cambia de presidente, la gente empieza cambia borrón y cuenta nueva y no le dan continuidad a las políticas públicas que se han establecido para el desarrollo. Y eso solo le dan continuidad a los préstamos internacionales. Y eso se convierte, perdón por la cuña, en un retroceso, claro, del avance institucional. Claro. Entonces, mira, dígame este tema de la ley que propone modificar las leyes 1961 y la ley 1932 es la otra, ¿verdad? Ajá. Son esas leyes. La primera es que una es la ley, si se puede decir ley, una de esas leyes es de 1949. ¿Cuál es? De cuando Trujillo. La 1951. ¿Qué se refiere a? Esa es la que crea la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Esa tiene 76 años y es la ley que nos regula a nosotros que estamos aquí hoy. Sí, pero déjeme decir una parte, que yo, la semana pasada usted me corrigió algo con respecto a la Comisión de Espectáculos Públicos. Y yo después me quedé con la duda, porque soy honesto, hice mi tarea y comencé a investigar. Y esa ley no incide directamente en términos de sanción a lo que es la parte de las plataformas digitales y las redes sociales. Solamente se ciñe a la parte de la libertad de expresión en la prensa, a la ley de prensa y libertad de expresión.
no a la otra parte. Pero es que las redes sociales ni siquiera existían. Por eso te digo, Entonces, ya me diste la razón. Entonces, esa ley solamente sanciona a quienes, a los que hacemos televisión, Exacto. a los que hacían radio. Los que hacían televisión en ese entonces eran dos, porque la mayoría de Radio y Televisión Dominicana en Y el ese. Canal 7, y después vino el No, Colorvisión. Raintel fue después del 4. No, eso fue en en el 59, todavía no era Radio y Televisión Dominicana. El Canal 4. El Canal 4. Sí. Entonces, sí, en la radio sí ya habían algunas Claro. emisoras, no eran tantas. Las radios fueron primero que la No televisión. llegaban a 7, cuando eso, en el 49. Claro, no. En el 59, pero habían 6 o 7. Ok, sigue con tu comentario. Y la prensa, que para ese entonces estaba, creo que el periódico La Información, estaba El Listín Diario. Listín Diario, Creo que el Caribe también. creo que el Caribe, no creo que pasaran de ahí. Y ahí creo que eran esos tres. Eso era la época de prensa. Trujillo ¿no? eran Eso era la prensa. Y algunos otros que desaparecieron. No, eso fue en los 70. No, eso eso fue en fue los 80, última hora. El Nacional. Última hora con la tarde alegre, nació como en los 80, que la se fundieron, que se noticia, fusionaron. Última Hora, todo eso. Sí. Entonces, todo lo demás, señores, todo lo demás, porque incluso eso era de espectáculos, películas, hace mención a películas, no se podía hablar de trujillismo, de comunismo. Sancionaba hasta palabras que promovieran el comunismo, Sí. o actores o personas que tuvieran vínculos con el comunismo. Ok. Oigan eso. Esa es la ley la ley de espectáculos públicos que nos rige a nosotros Actualmente. ¿eh? Algunos de esos artículos fueron declarados inconstitucionales con el paso del tiempo, pero la ley no se ha modificado. La otra ley que procura eso es la 6132, que es la ley de difusión del pensamiento, ¿verdad? La ley que es del 62. Okay. Esa ley no es una ley, eso fue un decreto que se emitió durante el triunvirato, después de la salida de Trujillo, y esa ley fue un decreto que le confería en ese momento al triunvirato prácticamente una potestad de que un decreto se convirtiera en ley. Esa ley de libertad de expresión fue una traducción que se hizo de las leyes francesas. Del código napoleónico. No, de la ley francesa, la que tiene que ver con la difusión. Sí. Eso es lo que tenemos, ¿eh? Eso es lo que tenemos. Entonces, esta ley que se propone, el presidente creó una comisión, recuérdese que esa ley venía hace años, que se viene reclamando, muchísimos años, y nunca llega a ningún término. Esa ley, señores, se han convocado al menos 7 comisiones, 7, en los últimos 20 años, para que presenten proyectos, propuestas, porque como es una ley de difusión del pensamiento, siempre va a chocar con alguien. No hay manera que esa ley no entre de consenso, ¿eh? No hay manera. Porque si no afecta a un periodista, afecta a un medio, afecta a una prensa, va a afectar a alguien. No habrá consenso por eso. ¿Qué se hizo? En el 2022 el presidente creó por decreto, ¿verdad?, una comisión de juristas y de personas que tienen que ver con la libertad de prensa, la Sociedad Dominicana de Prensa, dueños de medios, especialistas en la materia, que la lideraba o la lidera Nanfi Rodríguez. El abogado. El abogado, que nadie puede vincularlo con el gobierno porque todo el mundo sabe que tiene vínculo con la fuerza del pueblo. Y los que estaban ahí estuvieron el director del Listín Diario, el director del Nuevo Diario, del Listín, Nuevo Diario, el Diario Libre, hubo gente de las iglesias, hubo gente de la Sociedad Interamericana de Prensa, hubo gente de derechos humanos, en fin, de todos los sectores. No de todos los sectores. Bueno. Pero cuando trae mi turno, yo le voy a agregar algunas. Pero siga, Bueno, para no interrumpirte. El año pasado, el día 8 de abril del 2024, esa comisión fue invitada al Palacio y ellos presentaron la propuesta que ellos trabajaron. Señor director, póngame un breve segmento de esa actividad donde los principales responsables de orquestar este proyecto de ley, pues entregaban al Poder Ejecutivo lo que ellos entendían que era la ley. Señor director. Del derecho a la comunicación social,
el acceso a las fuentes de información. Esta es la propuesta que tenemos, que es una propuesta que presentaron hace 2 semanas, nos la enviaron, me parece, a la consultoría jurídica. Y nosotros no le hicimos ninguna modificación, ¿verdad, Antoliano? Hoy estamos presentando el anteproyecto de la Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales. En el año 2022, exactamente en el decreto 333-22 de fecha 23 de junio de ese año, se creó e integró una comisión consultiva con carácter honorífico que tuvo a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley para actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión. La comisión consultiva fue integrada por un equipo plural de juristas y comunicadores. En su momento, la comisión presentó el borrador de la ley a la sociedad civil y sometió el documento a consulta pública. Como ustedes saben, el coordinador de esa comisión está aquí presente, que es el doctor Nafi Rodríguez. El marco normativo actual es el artículo 49 de la Constitución Dominicana. Se reconoce que toda persona tiene derecho a expresar libremente. Se establece también que todos los medios de información tienen acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público y de conformidad con la ley. Y se establece también que la libertad de expresión se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas y de manera especial de la juventud y la infancia. La ley número 6132... Ahora, y la palga donde está Nanfi. Miren, señores, ¿por qué queremos traer eso? Porque hemos visto un revuelto en las redes sociales y la gente etiquetando que es una ley mordaza, que es una vaina. Señores, que el presidente quiere coartar que el gobierno. Miren, el gobierno no puso una coma en ese proyecto de ley. Eso yo no lo creo. Una coma. Bueno, que usted lo crea o no lo crea, bueno, ese es su derecho. Claro. El gobierno no puso una sola coma. Esa comisión se creó, la socializaron en las universidades, fueron a muchísimos simposios, la gente participó, se integró. Como aquí hay gente que se creen que son por encima del mar. Ellos, no, yo no voy a eso, no, yo no voy a aquello. Y después quieren hablar pluma de burro, brotan todas sus heces fecales, pero cuando se hacen los llamados a cosas que les afectan o les pueden interesar, nunca van. Ahora, ¿qué es eso? Esa es la propuesta. La mayoría, casi todos los sectores que tienen que ver con la comunicación, participaron de ese proyecto de ley. Eso se discutió en la mayoría de los foros de las universidades y todo el mundo expuso qué me afecta, qué no me molesta. Eso no, porque eso me censura. Los que no fueron, porque aquí hay gente que no solamente que son analfabetas, sino que piensan hasta con faltas ortográficas, no van a las actividades y después dicen, me quieren coartar, me quieren callar, me van a ellos, ¿cuánto? Hay que matarme. Pero ¿y por qué usted no fue y participa? Miren, ese proyecto está en el Congreso. Se van a hacer vistas públicas para el que no fue porque lo dolía la cabeza, el que no fue porque se estaba metiendo un morir soñando, el que no fue porque se metió una vaina rara y se le olvidó y se le fue la guagua. Traten que ahora, que eso va ahora a las vistas públicas en el Congreso, vayan, expongan su criterio para que después no salgan hablando las mismas basuras. Me quieren callar, no quieren callar, no, es que usted se ha excluido y como usted es un excluido social, usted cree que hay que detrás de usted. No, se convocan y la gente va, pero como tienen complejos, hasta complejos con faltas ortográficas, porque no solamente que piensen con faltas ortográficas, también tienen complejos con faltas ortográficas, no van a la actividad y después dicen que hay que matarme. No, ¿quién es usted? Vayan al asunto para que después no digan que se lo dije, porque esa ley tiene, ¿sabes cuántos años rodando? Esa ley tiene más de 40 años proponiéndose. Lo bueno. Más de 40 años. Se han creado 7 comisiones delegadas por los diferentes gobiernos que han pasado en los últimos 40 años y nadie se puede poner de acuerdo con la ley. Lo bueno, Manuel. Y esa ley hay que aprobarla sí o sí. ¿Sabe por qué? Porque eso es como el Código Penal, eso hay que aprobarlo sí o sí. Oh. El Código Penal hay que aprobarlo sí o sí, señores. Después de 26 años durmiendo el sueño eterno en el Congreso. Pero mira, Bueno, lo bueno ¿el Código Penal tiene cuánto? 26 años. El proyecto. Pero eso tiene, ¿cuánto hay que modificarlo?
Yo te digo que tiene 100 años. Bueno, no, pero tiene Porque ese es un código que se tradujo también pero mira, cuando Napoleón. Pero mira, qué bueno. El Código Civil también. Qué bueno que yo no te interrumpí, porque este es un programa plural, transparente y democrático. Y yo voy a exponer mi punto de vista sobre este comentario. Nada personal, pues sabes que yo te quiero mucho. Pero la verdad que como la misma ley tengo mi derecho a expresarme. Lo primero, voy a empezar por el aspecto filosófico conceptual. Miren, señores, la libertad de expresión es tan ambiguo y subjetivo, como he dicho otras veces, como usted lo pueda considerar en lo personal, en lo moral y en lo jurídico. Para no irme a la parte filosófica, incluso para no irme a la parte del aspecto mundial y de la realidad que está viviendo el mundo hoy en día. Los vocablos que se utilizaban en la Real Academia, o que eran autorizados en la Real Academia de la Lengua hace de 30 años, hoy en día algunos o han sido suprimidos, se han agregado otros nuevos e incluso a algunos se le ha cambiado algún tipo de significado a la hora de pronunciarse o escribirse. ¿Por qué digo esto? Es que el mundo cambia, varía. Entonces, la expresión o la libertad de expresión es tan ambiguo, vuelvo y repito, tan subjetivo y tan grande y tan ancho como lo que ya mencioné hace unos instantes. A mí siempre me llaman cuando hay la pausa, para tumbarme el momento pequeño. Vamos a la pausa y voy a regresar porque yo necesito... para que vuelva en fa, para que... Eso es pequeño. Es de maldad. Ahora tú combinado con vamos a la pausa. Audio Jungle. El recuerdo que siempre mi papá nos decía, que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Continuamos con políticas públicas de hoy, martes 13 de mayo del 2025. Miren, ustedes me han escuchado decir varias veces que la vida se nutre de realidades. Este caso específico, este proyecto de ley, no escapa a esa expresión y voy a mencionar por qué. La realidad que hoy en día la comunicación mundial, en su mayoría,
se expresa a través de las redes sociales y las plataformas digitales en el mundo. Por eso voy a estar de acuerdo contigo en que hay que actualizar las leyes que sean, cual que sea, la que rija espectáculos públicos, la que rija la difusión de que sí, okay, todo lo que sea libertad de expresión, que como dije hace unos instantes, es tan amplio como usted quiera verlo. ¿Por qué hablo de las plataformas digitales y las redes sociales? Porque en esa comisión que tú mencionaste, a ninguno de los protagonistas principales en la República Dominicana que manejan las redes sociales y las plataformas digitales fueron invitados a esa comisión. Señalaste a quiénes, a los principales directivos de los diarios nacionales, es decir, los que usted ojea con la mano y alguno que otro digitales en este tipo de instrumentos, para yo no decir nombres específicos. Abogados, pero nunca vi que en esa comisión fuera invitado formalmente y oficialmente ningún influencer que tenga injerencia, que tenga predominancia en el aspecto de la comunicación digital en la República Dominicana. Y por eso hice hincapié en que la comunicación de hoy en día en su mayoría se maneja a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Eso es una. Número dos, no es lo mismo usted llevar y socializar un proyecto de ley en las universidades, básicamente ese tipo de foros, porque los muchachos, y cuando hablo de muchachos no lo digo despectivamente, los estudiantes por lo general no tienen la experiencia específica del actor que maneja directamente hoy en día y más adelante las redes sociales y las plataformas digitales como medios de comunicación y de su sustento empresarial. Número 3, presidente, usted me va a perdonar con todo el respeto que le tengo, pero como yo me baso muchas veces en precedentes, no es verdad que en la República Dominicana, yo voy a cuestionar esas declaraciones suyas de que usted no le puso ni una coma a ese proyecto de ley. Porque en la República Dominicana, un país presidencialista, básicamente, yo me resisto a creer que el presidente de la República de turno, en un aspecto tan neurálgico como es la comunicación, me diga a mí, en privado o público, que él no le puso ni una coma a eso. O sea, que se elaboró el proyecto con esta comisión que no está actualizada desde mi punto de vista, y usted así mismito, no sé si lo recibió usted o el consultor jurídico, lo pasó directamente al Congreso de la República. Me disculpa, presidente, pero yo pongo en duda esa afirmación. Ahora, voy a lo otro también. Hace días, la semana pasada, el senador por la provincia de la Altagracia, Rafael Barón Duluc, ¿verdad?, alias Cholitín, introdujo en el Senado de la República, que después tuvo que retirarlo, creo que el viernes o ayer lunes, un proyecto de ley en contra del discurso de odio. Oigan bien, parecieran dos cosas diferentes, pero no, tienen que ver, son de la misma familia y sobre todo en la fecha y en el momento que se introducen ambos. El proyecto de ley de la libertad o que regula las plataformas digitales y las redes sociales, y el proyecto de ley que mete el senador, que introduce el senador Cholitín, o sea, Rafael Barón Duluc, el de la provincia de la Altagracia. El discurso de odio. Y volvemos a lo mismo. ¿Y qué es lo que es el discurso de odio en una sociedad de hoy en día democrática y civilizada? Es tan ambiguo y tan subjetivo como la misma libertad de expresión o la misma regulación que se busca a través de este proyecto que está introducido o que se introdujo la semana pasada en el Congreso. Porque también, volviendo a la realidad, yo me pregunto, como lo he hecho otras veces en este programa y en otros, ¿cómo puede el gobierno, el Estado Dominicano, para no hablar de gobierno central, el Estado Dominicano, pretende crear el Instituto Nacional de la Comunicación? Pero para eso, si nos vamos a la realidad, debe tener los recursos tecnológicos al día, con las características y las cualidades técnicas y las realidades de poderlo controlar cuando alguien se pase, si esa ley prospera. Y segundo, los recursos económicos para mantener ese tipo de control sobre las redes sociales y las plataformas digitales.
ahí mismo yo le agrego, ¿cómo puede el Estado Dominicano controlar las redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X o Twitter, que son compañías que no tienen asidero ni representación legal en la República Dominicana, que son compañías o redes sociales que se manejan a través de satélites en el mundo entero, a excepción de China, de Rusia, de Turquía, que tienen su propio, y de la India, que tienen su propio por eso control. no es regular. No, En Europa la están no, regulando. Oigan lo que yo quiero, escúcheme bien. Yo lo que quiero es que el gobierno me explique en ese proyecto de ley, yo no he dicho que no se puede hacer, Es decir, que me hay explique. que dejarlo que a libre albedrío y que sigan No, la vagabundería que no me tienen eso. confunda, yo lo que quiero, oiga No, bien, simplemente lo no, estoy pero preguntando. oiga bien lo que yo estoy diciendo, yo quiero que el gobierno, porque yo dije que la vida se nutría de realidades, yo quiero que el gobierno, aquí en este país, hay instituciones y ministerios que para usted pagar un cheque de 5,000 pesos tiene una burocracia del caramba, cuando hay, y cuando no hay hospitales, escuelas que se están cayendo quizás por falta de un mantenimiento, que quizás se pierde en el aspecto burocrático, no porque no haya dinero en el ministerio. Ahora imagínense ustedes cómo un instituto que va a depender de un Ministerio de Cultura va a tener, como dije, los recursos económicos, tecnológicos, para en el momento al día estar actualizado y cómo manejar esas redes sociales que ya le mencioné, que no tienen asidero ni representación legal en la República Dominicana. Y qué casualidad, voy a decir esto con mi cara de tonto y de yo no fui. Ustedes recuerdan el proyecto de ley que se quiso someter el año pasado, octubre, noviembre, el de la reforma fiscal, donde se grababa a esas instituciones, perdón, a esas compañías de redes sociales multinacionales como YouTube, TikTok, Instagram, ¿cómo lo iban a hacer? Entonces yo me pregunto, volviendo al tema, señores, yo dije aquí la semana pasada que las expresiones, que no estoy de acuerdo, Manuel, en las malas palabras, en las palabras soeces, en las actitudes, incluso yo veo muchachas que son de que influencers en medios de plataformas digitales que hablan de su vida como si fueran prostitutas. No, y de cómo se la buscan. Y cómo se la buscan, y lo dicen públicamente. ¿Cómo es que hay que hacerlo? No me confundan. Entonces, eso yo no llega, estoy de acuerdo con eso. Eso llega a niños, a niñas. Espérame que ahí voy. Y entonces yo no estoy de eso no se acuerdo. puede regular porque las plataformas están en California y entonces hay que darle yo no he dicho libre eso. albedrío a todos esos bandidos. No, Manuel, yo no he dicho eso. Oiga bien lo que estoy diciendo. Yo mismo cuestiono ese tipo de y el que habla y el que dicen y cuánto tú te metes diario de cuando lo que tú te ganas, cuánto tú gastas, eso hay que aplaudir. Y hay que dejarle esas plataformas para que usted no me confunda. Para que ustedes no me confundan, yo no estoy de acuerdo ni con esos contenidos ni con esas malas palabras. Ahora, lo que yo estoy de acuerdo y lo que yo digo y lo dije desde la semana pasada es que la educación, la permisibilidad, el control, la moral, la ética, empieza en la casa. No se la queremos, no querramos dejárselo al Estado. Es que el Estado tiene que velar. Es un ente regulador, pero el Estado tiene que velar pero usted no puede coaccionarme por el orden, las buenas. Pero espérese. Vuelvo y repito, que es un discurso de odio. Eso es ambiguo, igual que la libertad de expresión. Si usted me dice a mí, mira, te está cayendo los cabellos. Digo, ya tú te vas a sentir que yo tengo odio sobre ti. Sí, eso es muy... igual que la libertad de expresión. Entonces yo digo que la educación en todos los aspectos empieza en la casa. Yo como padre soy responsable de ver mis hijos de cualquier edad antes que sean adultos, ¿qué ven? ¿Qué consumen como contenido? ¿Hasta qué hora pueden ver? Vuelvo y repito, yo conozco muchachas aquí adolescentes de 13, 14 años, niñas y niños, que a las 3 de la mañana, un lunes, un martes, están en TikTok, están viendo tal cosa y los padres durmiendo. Yo conozco padres que tienen hijos, mi nieta, por ejemplo, que tiene 4 o 5 años de edad. Usted la ve que para que los padres estén tranquilos en un restaurante o en una actividad, lo primero que le dan es una tablet, para que se tranquilice la muchacha. O sea, señores, la primera responsabilidad de educar recae sobre nosotros, porque vuelvo y repito, es una línea muy fina la libertad de expresión, una línea muy fina, porque entonces eso puede dar pie en un momento dado, más adelante o a futuro, cualquier otro tipo de coacción, de mordaza en lo que es la libertad de expresión. Yo creo que en las vistas públicas o en la conciencia real, los senadores y los congresistas, Manuel, debieran llamar también
y agrandar esa comisión y tomar en cuenta a esas personas que hoy en día, nos guste o no nos guste, tienen números altos de seguidores, se le llama, ¿no? En las redes sociales, pero en las plataformas digitales y las redes sociales, que nos guste o no, hacen opinión, y involucrarlos a ellos en esas comisiones y buscar la forma de cómo llegar a un acuerdo de forma tal que sea beneficioso para el país. No simplemente porque le convenga al gobierno de turno en ese momento. Porque yo también te voy a decir una cosa, Manuel. Mañana, si eso se aprueba, el INACON, que dependa de cultura, si hay cualquier persona que en una red social escribe algo que no le convenga a un político o que denuncie algo y no ponga la prueba en ese momento ahí o en una plataforma digital, lo pueden suspender porque afecta o lesiona. Porque esa ley trae como... Mira, esa ley le voy a hacer una preguntita, no no para interrumpirnos. ¿Usted sabe cómo funciona, quién nos regula a nosotros? ¿En qué? Como medio de comunicación. La Comisión de Espectáculo Público, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y usted sabe qué estipula la ley que crea espectáculo público? ¿En qué aspecto? En todo lo que nos rige a nosotros. Las sanciones. Dígame a ver. ¿Usted sabe el conocimiento? No, dígame a ver. Señor director, póngame en pantalla lo que establece. Son 13 Eso es lo que me gusta artículos. Miren. Sí, porque miren, aquí, y no por ustedes, sino lo digo porque aquí la gente siempre queremos exigir los derechos. Y vamos a tan inmensa. Manuel, es que cuando tú le coaccionas a un individuo un derecho. Miren, espectáculo público es el organismo que regula radio, televisión y prensa, ¿verdad? Ajá. Miren lo que dice esa ley. Para que ustedes vean, esa es la ley que nos rige a nosotros, lo que estamos haciendo aquí. Para que ustedes vean. Lo que no estamos en plataformas digitales directamente. Ajá. Miren, estamos en YouTube y en otras redes sociales. Sí, nosotros estamos en YouTube también, este programa está en YouTube, pero esa parte no la regula. Nos regula el voy al aire. Ajá. ¿Sí? Vamos al aire. Vamos al aire. Miren lo que dice el Congreso Nacional en nombre de la República, ha dado la siguiente ley número 1951, miren lo que dice la primero: los proyectos cinematográficos, representaciones teatrales y espectáculos públicos análogos, así como las emisiones radiofónicas ofrecidas o originan en el país, deberán sujetarse a las restricciones y provisiones que establecen el reglamento dictado por el Poder Ejecutivo. Párate ahí. Fíjate que la primera línea dice representaciones teatrales y espectáculos públicos análogos. Estamos en la época digital. Estamos en el 49. No. Aquí había un pero actualmente vamos a revisar esa ley, vamos a agregarle la palabra digital. Esa es la ley. No. Pero esa es la ley que se está modificando. Que me diga esa ley, entonces, de dónde, ese proyecto de ley que cursa en el Congreso, que me diga de dónde van a sacar los recursos económicos para mantener el INACON. Que me digan operativamente cómo va a funcionar ese instituto. Esa ley, no lo deje así abierto. Pero usted es un hombre civilizado. Esa propuesta de ley, esa que está modificando esta y la 1932, que es la de difusión de pensamiento y de libertad de prensa. Entonces, continuamos con esta ley, que es la que nos regula actualmente a nosotros. Sí. Según el director, ponga en pantalla, para que ustedes vean, porque es que la gente dice... Artículo 2. Oye, vamos por el 3, no, porque eso es muy... Bueno, toda empresa que celebre espectáculo público deberá proveerse de un permiso previo que será otorgado por la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía en la ciudad de Trujillo y las subcomisiones correspondientes y ahí dice los sitios. Oiga, queda prohibido por la presente ley proyectar en el país películas cinematográficas en las cuales trabajen artistas reconocidos como comunistas y que tienden a servir de propaganda de ideologías comunistas. Queda prohibido exhibir en las proyecciones cinematográficas destinadas a los niños de uno u otro sexo menores de 14 años películas que contengan escenas, situaciones, leyendas o diálogos de carácter erótico que contengan escenas moral y en general por sus detalles. Sí, pero ¿a dónde tú me quieres llevar? Porque yo estoy de acuerdo en que eso se revise y se actualice. ¿A dónde tú me quieres llevar? Le voy a decir otra cosa. La violación de los reglamentos dictados en virtud del artículo 1 de esta ley se castigará con multas de 25 a 100 pesos o prisión de 15 a 3 meses o ambas penas a la vez. La violación de los artículos 3, 4 y 5 de esta ley se castigan con multa de 50 a 500 pesos o prisión de 3 a 6 meses o ambas penas a la vez. Los jueces de paz serán competentes para conocer estas infracciones. En caso de reincidencia, es el párrafo, en caso de reincidencia se duplicará la pena y se podrá ordenar la clausura de los establecimientos de un periodo no mayor de 30 días. ¿A dónde tú me quieres llevar?
que esa es la ley que nos regula a nosotros. Y nadie yo lo he visto diga con el lloriqueo que hay que matarme. Esa ley está ahí. Han pasado, ¿sabes cuántos años desde que se crean esa ley que nos regula a nosotros? 76. Manuel, pero espérate. 76. Oye, ajá, y pequeño, tú ves porque voy a hablar, muchísima gente que va hablando, a la pausa comercial. hablando asuntos. Esa es la ley que nos regula a nosotros. Pero es que yo creo que estamos hablando Ahora, en dos idiomas ¿Usted diferentes. cree que esa es la ley? Que no. esa ley debe seguir rigiendo. No, pero es lo que se estoy diciendo. La ley que se está creando ahora, incluso No. va a sustituir, propone Pero, ¿y que por eso qué? no lo propone el gobierno, lo proponen los que trabajaron en ese proyecto. Ajá. Sustituir la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, porque no tiene razón de ser ya al día de hoy, Ajá. y crea un instituto que se llama INACON. Ajá. Ahora, yo Eso tiene que... yo te pregunto, antes de ir a la pausa, yo te voy a preguntar, como comencé hablando en este segmento, ¿y por qué no invitaron? Porque la vida se nutre de realidades. ¿Por qué en esa comisión? No me hables de las universidades o de que se discutió en foros sociales como las universidades. ¿Por qué en esa comisión no se invitó Cuando se a emitió el técnicos, decreto, a técnicos de cuando a técnicos se emitió digitales, el decreto a expertos y en se hizo la plataformas comisión, digitales? se invitó a todo el mundo No. y no asistieron. Oiga lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué en esa comisión oficialmente no se incluyó a técnicos digitales, a representantes de las redes sociales nacionales e internacionales, para que expongan su punto de vista técnico y real, solamente a los dueños de prensa y de los medios tradicionales? Porque hablo de la comisión oficial, no estoy hablando de que cómo se socializó. ¿Por qué no se invitó? Se invitó a todo el mundo No, ¿por y, qué no, fueron? y no fueron. No invitaron. Vámonos a la pausa. No es así, ¿eh? No. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Porque oye lo que te voy a decir. Continuamos, señor, esa aquí. Comisión para estudiar este proyecto de ley, y voy a decir que quizás muchos de ellos son hasta generacionalmente, van acorde conmigo, son análogos, son los periodistas análogos, que son impolutos, entre comillas, pero realmente están apartados de la realidad del mundo de hoy en día, que es digital. Ahora, para que no me confundan, no estoy de acuerdo con contenidos
de palabras soeces, de hechos que atenten contra la moral, pero que la moral también es tan subjetivo como la misma libertad de expresión, porque la moral va a depender de cómo yo vea. Señores, en este país, miren, yo te pongo un ejemplo, en este país, en la mayoría de los barrios pobres y en la mayoría de los campos de las provincias del país, las muchachas jóvenes las educan para que se casen con un viajero, para que consigan la residencia e irse para los Estados Unidos o para Europa. No importa si están enamorados de ella o no. Y lo dejan hacer, o la dejan hacer, por ejemplo, en el aspecto moral, sexual, cosas con esos viajeros, vamos a llamarle así, porque ellos entienden que es la única vía de solución. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con ese ejemplo de la ley? Porque tiene que ver en el aspecto como yo vea la moral. Para ellos, para esas familias, eso es normal. Asimismo, es la libertad de expresión. Pero hay una ley que regula subjetivo. eso y manda a la cárcel incluso a los padres que fomenten eso. Pero ¿cómo tú lo controlas? Dímelo. Entonces yo te pregunto a ti, pareciera, vuelvo y repito, que no tiene nada que ver, pero váyase a la mayoría de las comunidades en las provincias del país, váyase a la mayoría de los barrios pobres, las muchachas y también los muchachos, los educan con un culto al cuerpo, solamente para que consigan un viajero o una viajera. Y hasta se acuestan con ellos en la cama de la misma mamá y del mismo papá. Pero como eso es normal, esa es la costumbre, no se ve mal. Yo lo veo mal, pero eso soy yo. Usted ahora mismo usted cayó. Entonces, el que un carajo a la vela vaya y mande a bañarse a todo el mundo, le falta el respeto a todo el mundo, le diga a los empleados a todo el mundo, entonces eso hay que celebrarlo y hay que bañarlo. Yo no he dicho eso. Entonces, miren, yo nunca voy a apoyar leyes Mordaza. Nunca. Yo creo en la libertad de expresión, pero en la libertad de expresión con respeto. Porque miren, ese es el alegato que todo el mundo usamos, al artículo 49 de la Constitución, que establece el derecho constitucional que nos da. Está consagrado en la Constitución. Que dice, ¿verdad? El artículo 49. 49 que dice que en la libertad de expresión e información toda persona tiene derecho a informar y expresar su pensamiento e ideas sin que pueda establecerse presunción de prueba. Ajá. Ahora, ¿qué dice ese mismo artículo en el párrafo? Al final, en la coletillita, la que nadie quiere leer. ¿Qué dice? Dice, el disfrute de esas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Estoy de acuerdo con eso. ¿Usted sabe qué es lo que entendemos los que estamos aquí? No, porque yo tengo derecho a expresar y hacer una denuncia. Sí, pero espérese. Si usted hace una denuncia de Juanito Pérez y usted dice que Juanito Pérez se robó un dinero y usted no tiene una prueba de que Juanito se robó esos pesos que usted dice, entonces Juanito Pérez tiene el derecho a la moral y al buen nombre y a someterlo a usted. Claro, eso está contemplado en la ley. Porque usted está difamándolo. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, hay que muchísima gente que hacen denuncia, Ricardo. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que muchísima gente que hacen denuncia y nunca lo han llevado a los tribunales. O cuando han querido llevarlo a los tribunales desisten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hacen una denuncia tienen las pruebas. Y hay gente que a veces dice, no, porque ya lo voy a someter. Y comienzan los procesos y después lo dejan. Y dejan el vacío. ¿Por qué? Porque la persona que lo está denunciando tiene los mecanismos de cómo probarlo. Ahora, aquí hay una gente que están sometidos ahora, recientemente. Lo sometieron. Unos comunicadores, dígale cómo sea. Comunicadores. Yo no sé si son comunicadores. Tienen derecho a la palabra a través de estos medios. Unos boquerosos con una litancia. Usted ve. Sí. En una ley así, por ejemplo, usted puede ser sancionado. ¿Sabe por qué? Porque está usando una palabra soez. ¿Soez? ¿Boqueroso? Sí. No, boqueroso no es. Por ejemplo. Boqueroso, ¿no? Una gente que tiene boquera. Oiga eso. ¿Qué es un boquero? Entonces, ¿usted ve cómo yo lo veo? Tú lo ves normal esa palabra y yo la veo que atenta contra la dignidad. ¿Qué? Porque aquí comenzaron, fulano cobra tanto. Ahora sucede que cuando lo someten, ¿sabe lo que dicen? No, es el Estado que me está persiguiendo, pero a usted lo están sometiendo, son periodistas particulares. Primero era que la USAID le pagaba unos cuartos y dieron hasta los montos de cada quien, presuntamente. Como no tienen cómo demostrar. No, ellos lo demostrarán en los tribunales. Ellos van a tener que demostrarlo en los tribunales. Ahora dicen, no, porque el Estado me está persiguiendo. Pero ¿y el Estado lo está sometiendo? Mira, Manuel, tú dijiste algo bien claro. Usaste la palabra vacío. Yo creo que aquí no hay un vacío jurídico.
Aquí es lo que hay que actualizar las leyes. Aquí es lo que hay un vacío político. Ese es mi punto de vista. Porque cuando una cosa es con violín y otra es con guitarra. Buenas porque tardes, este mismo doctor Castro. PRM, que en el 2019 y 2020 usaba las redes sociales y palabras soeces a través de diferentes movimientos, estoy harto, revolteado, qué sé yo qué, todo estaba bien en ese momento. Ahora no, ¿verdad? Así no. Doctor Castro. Muy bien. Un saludo cariñoso. Rapidito. Oye, sumamente rápido. Sí, los escucho y venía escuchando todo el camino. Digo, pero ven acá, estaba en una reunión importante. Yo sé que usted es un hombre Sí, entonces... eclesiásticamente importante además. Exactamente. Ya fue a ver El al doctor no Papa. quiso jugársela con el Papa, Sí. pero ya tenemos Papa. Habemos Papa. No, exactamente. En latín, la M es el... Porque me preguntan el otro día, ¿y por qué que...? ¿Por qué Papa no? Exactamente, porque en latín todo lo magno va con M. Entonces todo lo que dice el vocero... Todo lo más no va con M. Sí, sí. Manuel va Sí. con Manuel. Sí, sí. Es muy importante. Ricardo no lleva M en ninguna parte. Sí, ¿No sí, bromea? claro que sí, lleva M. ¿Dónde? Ni Ricardo, ni Bolívar, ni Antonio. Oye. Me jodí. Sí, Ay, porque, ¿verdad? No puedo decir eso. no, porque tiene 3 nombres. Y eso es significativo. Las personas que tienen 3 nombres son Gracias, dichosos. doctor. Usted siempre es tan amable. Para mí es un placer saludar a todos, a Manuel, a Ricardo Bolívar, a Antonio Santilel Beliar, una persona que ha brillado en los escenarios más importantes del proceso de conducir bien. Por la calva usted dice que Doctor, No. usted que es un hombre de un temple sosegado, un asesor, un estratega, en los minutos que nos quedan, dígame su opinión sobre la comunicación del día de hoy. Sabemos que las cosas tienen que adecuarse a los tiempos y que cada tiempo trae sus premuras, trae Sus afanes. cada juventud tiene su forma de vivirla distinta a Sí, las anteriores. Así es. Ahora bien, las normas yo creo que deben perdurar con el tiempo. ¿Entiende usted que la comunicación como se está haciendo hoy en día, que la que más prevalece en las redes sociales, debe mantenerse igual? las plataformas digitales. ¿O usted cree que tiene que hacerse una supervisión de lo que se está haciendo? Bueno, pertenece a precisamente la nueva ola. Ustedes no, pero yo pertenecía a un grupo que se llamó La Nueva Ola, Luz Estel Benítez y toda esa gente. Entonces, en ese tiempo nosotros pensábamos que estábamos rompiendo todo. Y existía una persona que era Doña Zaida. Doña Zaida le daba por la madre a todo el desaprensivo. Los batón. Sí, todo el desaprensivo. Con esa ley de espectáculos públicos que leímos aquí hace Exactamente. Entonces tenemos que felicitar, el Estado tiene un elemento de regulación como es precisamente la comisión. Fíjate, es tan importante que tiene que ver con la edificación, tiene que ver con los espectáculos. Ahora que estamos hablando, y tú que eres ingeniero, y Manuel que es un gran prestante comunicador, fíjate, tiene que ver la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Tiene que ver no solo con los espectáculos públicos, sino con la seguridad de las personas que asisten a los espectáculos públicos. Y por esto entendemos que humildemente es un instrumento, una herramienta que el Estado tiene en la función del Ejecutivo, del Gobierno Central, que es quien administra toda la recursividad del Estado en procesos asociativos, o sea, generando beneficios, agregando valor. Entonces, en ese sentido, tú que acabas de colocar ese punto, queremos destacar la importancia de esa comisión, que esa comisión debe tener una vigencia y adecuarla a los tiempos, pero ahora ejerce una función muy importante. Yo creo que el amigo Antoliano Peralta es quien, como consultor jurídico, es responsable de esos tipos de regulaciones. Entonces entendemos que sería bueno adecentar lo que es el ámbito de la expresión de la opinión pública, porque ahora la opinión pública, en cierta forma, que es lo que ustedes venían analizando, es muy espontánea. Hay una espontaneidad y las personas rápidamente dicen lo que se le ocurre a la lengua y no a la mente. Entonces, como psicoanalista también creo
que es un proceso que ocurre en un consultorio. Nosotros llamamos a eso asociación libre y lo empleamos para dirimir lo que está en el inconsciente y en el preconsciente de la persona y lo lleva a situaciones de... Señores, Ya no están haciendo señas que... Mira, se nos quedó en el tapete, pero mañana lo vamos a ver. El tema Rusia, China, se nos quedaron esos Y sobre temas. todo el tema de la reunión mañana que sostendrá el presidente Abinader que con será los demás expresidentes. En el Ministerio de Defensa. Sí, pero mañana hablamos de eso y mañana, si Dios quiere, y ustedes también, Políticas Públicas en vivo, estará aquí de nuevo a la 1 de la tarde. Gracias por el favor de su atención y nos vemos mañana. Hasta mañana.